Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Denis Alemán, Arnold Salazar, Ismael Cordero, Andrés Smith, Balta Morales y Ana Martínez, los cuales se unieron a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna forma, puedes hacerlo de esta manera al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Miriam. Tengo 26 años de edad y vivo en el Estado de México. Te quiero contar sobre una aterradora historia en la que varias personas pertenecientes a la Iglesia Católica pudieron presenciar con sus propios ojos cómo un demonio tomó posesión de mi cuerpo y lastimó a muchas personas. Todo comenzó hace un par de años atrás. Yo recién había cumplido los 23 años y, como si el universo se estuviera burlando de mí, a los pocos días de haberlo celebrado en familia, lamentablemente, mi madre falleció. Un paro cardíaco. A todos nos sorprendió, puesto que no era tan mayor de edad y no tenía ningún problema médico. Al contrario, ella toda su vida fue una persona bastante saludable y atlética. Una completa tragedia que nos tomó por sorpresa a mi padre, a mis hermanos y a toda la familia en general. Asistimos a la velación, al entierro y los rezos que se dan normalmente cuando una persona pierde la vida. Esto me afectó severamente en mi cabeza, ya que solía ser muy apegada emocionalmente con mi madre. Desde que era niña, siempre solíamos pasar todo el tiempo juntas, y más que mi madre, también fue mi mejor amiga y confidente. Es por esa misma razón que su partida hacia el más allá me dejó severamente agotada mentalmente. Me sentía completamente devastada. No podía aceptar el hecho de que mi otra mitad me haya dejado atrás mucho antes de su tiempo. Debido a toda esta situación, pues afectó muy negativamente mi vida en general. Dejé de asistir a clases en la universidad. Apenas si probaba los bocados que mi padre intentaba hacerme probar, pero mi apetito era totalmente inexistente. Dejé de frecuentar a mis amigos, incluso mi novio que tenía en ese entonces sufrió muchísimo por mí, ya que no le respondía a las llamadas ni quería verlo, y al final terminamos separándonos. En general, sentía que mi vida estaba completamente arruinada y que ya no podría seguir adelante sin mi madre. Si bien en ningún momento pasó por mi cabeza la idea de cometer una locura, igualmente sabía que tardaría bastante tiempo en poder recuperarme de esto. Toda mi familia estaba completamente preocupada por mí, pero pues no podían obligarme a que cambiara de opinión. Solo me apoyaban incondicionalmente de una u otra manera. Entre estas personas que me brindaron su apoyo se encontraba mi tía, Regina, la hermana de mi mamá. Ella es una ferviente creyente católica. Toda su vida se ha dedicado a ir a la iglesia y forma parte de varios grupos dedicados a esparcir la palabra de Dios. Por esto mismo, en cierta ocasión, al ver todo el sufrimiento por el que estaba pasando, decidió acercarse a mí para proponerme algo. Se estaba organizando un retiro espiritual en unas cabañas a unos 40 minutos de la ciudad de distancia. Estas se encontraban en medio del bosque, alejados de toda la civilización. Me dijo que en estos lugares, muy aparte de alabar y servir al Señor, que igualmente se pueden encontrar una gran paz espiritual, que no era necesario completamente del todo que fuera creyente en la religión o en Dios, que de igual forma me podría ayudar a encontrar la paz espiritual que tanto anhelaba mi alma, para que pudiera seguir adelante con mi vida. Este lo organizaba una iglesia local, de la cual formaba parte mi tía, y durante el transcurso de los 3 días que duraba, se prometió una curación del alma. Pero la verdad es que no me pareció para nada la idea. Pero ya había tratado con psicólogos y apoyo en familiares y amigos, pero nada parecía funcionarme. Incluso probé con medicamentos psiquiátricos, pero estos, lejos de hacerme sentir mejor, solo me dormían y me hacían sentir mucho más vacía de lo que ya estaba. Un poco escéptica,
terminé aceptando la propuesta de mi tía. Después de todo, ¿qué sería lo peor que podría pasar? No sabía que me arrepentiría de estas palabras más temprano que tarde. Este evento se realizaría el día viernes. Cuando me lo comentó, aún era martes, por lo que tenía un par de días para arrepentirme. Pero en estos días, nada cambió. Así que se llegó el día. Mi papá nos hizo favor de llevarnos a mi tía y a mí hacia ese lugar en su camioneta. Nos dejó ahí y se encargaría de recogernos el domingo por la tarde. Nos asignaron nuestras habitaciones y todo transcurrió con normalidad. Hicimos un par de actividades de introducción en lo que parecía ser un gran salón al aire libre, el cual tenía un espacio al frente y en medio rodeado de las sillas, donde nos sentábamos a escuchar la palabra y hacer entre otras actividades religiosas. Estábamos rodeados de un denso bosque lleno de árboles y vegetación, en algún lugar remoto. Parecía ser como una ranchería privada. Seguramente lo habían rentado para realizar este evento. El primer día del retiro transcurrió sin incidentes, aunque yo podía sentir un nudo en el estómago que no desaparecía. Las actividades consistían en oraciones, meditaciones y conversaciones grupales, donde los participantes compartían sus problemas y traumas. La mayoría eran personas que, como al igual que yo, buscaban consuelo y curación. Sin embargo, una de las encargadas del retiro, llamada Verónica, destacaba entre todos. Verónica parecía tener una conexión especial con los líderes del retiro, y aunque hablaba con dulzura y amabilidad, había algo en ella que me hacía poner bastante incómoda. No lo sé, la verdad no soy mucho de relacionarme con las personas a profundidad, pero podía notar que había algo extraño dentro de esa amabilidad tan fuerte que tenía. Sentía como si algo se escondiera en esa sonrisa, como si estuviera guardando algo oculto dentro. Tal vez algún problema. Se le podía notar que no estaba del todo bien. El primer día pasó sin pena ni gloria. De hecho, estaba pensando seriamente en si debería llamarle a mi papá para que viniera a recogerme. Nos habían quitado los teléfonos celulares y los habían guardado en la oficina, por lo que tendría que hablar con los encargados para que se comunicaran con él. Durante el transcurso del día, hicimos varias actividades que, a decir verdad, se me hicieron bastante aburridas. Aunque en la noche tuve una especie de revelación, o no sé cómo decirlo. Mientras estábamos en medio de una ceremonia nocturna, pude ver como si mi madre estuviera presente en ese lugar, frente a mí, y se me acercara para decirme: «No te preocupes, hija, todo estará bien. Déjame entrar en tu corazón». Estas palabras por un momento me llenaron de mucha paz y me dieron cierto consuelo. No sabía si me lo estaba imaginando, pero fuese lo que fuese, había logrado un impacto positivo dentro de mí. No sabía que esto que se presentó ante mí no era mi madre. Durante la segunda noche, las cosas comenzaron a cambiar. Después de una cena ligera que tuvimos en el comedor, los dirigentes, así como también los asistentes, pues se organizó una vigilia nocturna para pedir la intercesión divina en la vida de los asistentes. Algunas de las personas que se ofrecieron como voluntarios nos quedamos un par de horas extras en el salón para poder rezar y pedir por las almas de todos los presentes y que todos sus problemas y cosas que les preocupaban lograran darle una resolución satisfactoria. Gracias a la visión que había tenido la noche anterior, pues yo me ofrecía a ser voluntaria para esto. Quería ver si de alguna forma mi madre podría hacerse presente otra vez en medio de alguna manifestación. Verónica, quien había estado al frente de la ceremonia dirigiendo todos los rezos con los presentes, comenzó a mostrar unos raros signos de agotamiento físico y mental. Ya sabes, cuando notas que una persona está pasando por un colapso, ya sea físico o mental, como que sus movimientos son erráticos y sus comportamientos cambiaban repentinamente. De pronto, sus rezos se volvieron mucho más desesperados, como si estuviera tratando de finalizar todo antes de que ocurriera algo.
además de que también su tono cambió drásticamente, pasando de una voz dulce y aguda a convertirse mucho más grave y profunda. Sin previo aviso, cayó al suelo, temblando violentamente. Al ver esta situación, todos nosotros los asistentes y los líderes del retiro corrimos para ayudarla. En un principio pensamos que seguramente había perdido la conciencia, ya que estábamos escuchando que sus colegas decían que el ayuno espiritual que estaba realizando, aunado a los desvelos, le habían afectado y que todo era por eso. Que no nos preocupáramos, que ella estaría bien. Pero la realidad era otra. Yo me encontraba paralizada completamente por el miedo. Me sujeté fuertemente al descansabrazos de mi silla mientras observaba desde mi lugar. No lo sé. Algo dentro de mí me decía que eso no era un simple desmayo. Tras unos segundos, su cuerpo volvió a reaccionar. Pero todos los ahí presentes estábamos seguros de que no era Verónica la que estaba en su cuerpo. Sus ojos parecían totalmente vacíos. Su voz había cambiado, volviéndose mucho más grave y rasposa de lo que se había vuelto antes de perder la conciencia. Decía muchas cosas incoherentes y sin sentido. Los organizadores trataron de calmarla, pero algo estaba claro. Lo que estaba sucediendo no era normal. En medio de todo este desastre, Verónica comenzó a gritar en una lengua desconocida, mezclada con palabras en español que hablaban sobre demonios, muerte, destrucción. Y lo más aterrador, se empezó a burlar de todos nosotros. Humanos tontos, no son más que simples ovejas de un Dios que los ha abandonado. Pronto vendremos por ustedes y reclamaremos este reino como nuestro, nuevamente. Decía aquel ente demoníaco que había poseído el cuerpo de Verónica, mientras lanzaba una sarta de insultos y burlas hacia todos nosotros, especialmente a los líderes católicos presentes. El pánico se empezó a esparcir por toda la sala. Todos los presentes empezaron a gritar de terror. Muchos de los asistentes salieron corriendo y se encerraron en sus cabañas, tratando de buscar protección o intentando escapar del ente demoníaco, ya que había tomado posesión de Verónica y estaba amenazando a todos. Yo entré en una especie de estado de shock, a pesar de que mi mente estaba consciente y quería salir corriendo de ahí para ponerme a resguardo como los demás. Simplemente me era imposible. Mis piernas no me respondían y me tuve que quedar en ese lugar para presenciar los hechos. Entre las pocas personas que quedaron aquí, algunos feligreses y los encargados del lugar, uno de ellos mencionó que debían de realizarle un exorcismo. Le indicaron a uno que debía de marcarle por teléfono a un funcionario católico de la región para que viniera para apoyar en la situación. Esta persona fue corriendo a la oficina. Mientras tanto, los que estábamos ahí presentes, estábamos presenciando esta horrible situación. Entre 5 hombres lograron neutralizar a Verónica, a quien se le había cambiado la cara completamente. Parecía que había quedado en los huesos. La piel de la cara se le marcaba profundamente, dejándole expuesto una marcada mandíbula. Sus ojos parecían sobresalir de las cuencas, como si en cualquier momento se le fueran a salir de su lugar. En la frente y el cuello se le marcaban unas aterradoras venas que sobresalían fervientemente. Yo me encontraba a unos 5 metros de distancia, aproximadamente, viendo atentamente toda la situación. Habían atado a ese ser a una silla de madera sólida. Le amarraron de sus extremidades, dejándolo totalmente inmovilizado al atar sus manos, piernas e incluso del pecho y el torso. Fue una escena bastante fuerte, ya que este ser parecía tener una fuerza sobrehumana, al punto en que fueron necesarios el juntar la fuerza de varios hombres para poder atarla. Pasaron 40 minutos en lo que el sacerdote se hizo presente en ese lugar. 40 largos minutos en los que solo se escuchaba cómo este ente se burlaba de todos nosotros, insultándonos y diciéndonos que podíamos bajar al mismísimo Dios de los cielos, que igualmente no podría hacer nada por detenerlos, y que esto solo era el inicio. El ambiente se encontraba bastante tenso. En el aire se podía respirar una pesadez enorme que podía oprimir mi pecho,
haciendo que se me dificultara respirar con normalidad. En el momento en que el líder religioso entró al lugar, la luz eléctrica comenzó a fallar, convirtiendo en más tétrica la situación. Nos quedamos en completa penumbra de la oscuridad. Apenas era perceptible lo que estaba pasando. Solo unos cuantos focos de iluminación habían quedado prendidos y hacía que la visibilidad fuera casi nula. De entre las tinieblas, solo se podía escuchar una estruendosa risa burlona. ¿Esto es lo mejor que pudieron traer? ¿Un simple párroco? En ese momento, el sacerdote sacó una cruz y agua bendita de un maletín, mientras ese ente comenzaba a reírse y burlarse de la situación. Este empezó a recitar unas oraciones religiosas, mientras los demás presentes estaban rezando el Padre Nuestro. Pero lejos de poder controlar la situación, parecía que esto simplemente hacía enfurecer más y más a la entidad que estaba dentro de Verónica. Era un momento crítico del exorcismo que se estaba realizando, entre tanto bullicio del sacerdote orando en lo que parecía ser un idioma latín antiguo y los demás presentes rezando. Del cuerpo de Verónica se dejó escuchar un grito desgarrador que resonó por todo el lugar, retumbando y rebotando por todas las paredes, haciéndolo totalmente insoportable. Fue entonces cuando un rayo de luz iluminó el lugar, y sin que nadie lo notara de inmediato, yo terminé perdiendo la conciencia. Lo siguiente me lo contó mi tía, la cual estaba presente durante el exorcismo. Yo me encontraba en la parte del medio viendo todo. Si bien me habían dicho que me retirara por verme tan joven, como había mencionado anteriormente, pues mis piernas no me respondían y solo me estaba limitando a estar sentado observando todo, por lo que estos, al estar concentrados con la situación, se olvidaron completamente de mí. Por un momento parecía que ya todo estaba bien. La energía eléctrica volvió y se encendieron nuevamente las luces del lugar. Sin embargo, pronto se darían cuenta que este ente maligno había abandonado el cuerpo de Verónica, pero no el lugar. Antes de que me desmayara, alcancé a tener un mal presentimiento, como si de alguna forma ya supiera que ahora me tocaría a mí confrontar la furia de aquel ser. En ese momento, si bien estaba completamente aterrada, también mi cuerpo estaba segregando mucha adrenalina al ver toda esta situación. Mi corazón latía a 1000 por minuto y el dolor, la tristeza y el agotamiento físico y mental que había estado teniendo durante semanas por la muerte de mi madre se convirtió en algo mucho más oscuro y pesado. Al principio no entendía qué es lo que estaba pasando y me encontraba muy asustada, pero pronto vendría lo peor de mi vida. Si bien Verónica ya había vuelto en sí, estaba tan agotada que apenas si podía moverse. Ella se encontraba muy aterrada y confundida por los hechos. No podía creer lo que le estaban contando que había pasado. El cómo un ser maligno había tomado posesión de su cuerpo. Mientras los presentes le estaban desamarrando, una risa abrasadora inundó el recinto. Pero esta vez ya no provenía de Verónica. No, esta vez provenía de mi interior. Y en ese momento, todos voltearon a verme y atónitos pudieron observar cómo en mi silla empecé a maldecirlos y gritarles que jamás se librarían de mi poder. En ese momento, yo no podía ver nada, pero por alguna razón, podía escuchar con mi voz y los gritos de los demás, como si no hubiera perdido la conciencia de todo. Si bien no podía ver absolutamente nada, se hizo presente la imagen de mi madre dentro de mí. En ese momento, yo muy asustada le decía que tenía mucho miedo por todo lo que estaba pasando, pero ese ser que tenía enfrente de mí no era mi madre. Ella se reía de mí y mientras se burlaba me decía: ¿sabes por qué tomé posesión de ti? Porque eres la persona más débil en este lugar. Tienes una fortaleza tan nula que no me fue difícil controlarte. Esto mientras se reía en mi cara. Yo me encontraba totalmente presa del miedo y cerré los ojos.
Solo podía escuchar cómo el sacerdote estaba recitando otra vez sus oraciones religiosas en otro idioma, mientras el demonio que había tomado posesión de mí se burlaba de ellos. En un instante, todo se volvió completamente negro y ya no supe nada más. Al paso de unas cuantas horas, todo había terminado. Los esfuerzos de los feligreses habían dado frutos y parece ser que por fin mi infierno había llegado a su final. Las primeras horas tras el exorcismo parecían normales. Verónica, aunque exhaustada, estaba tranquila y parecía haber vuelto a la normalidad. Pero yo no podía decir lo mismo. Esa noche decidieron darme una cabaña para mí sola, junto a Verónica. No estaban seguros de que todo estuviera terminado. En mi habitación comencé a tener terribles pesadillas. Veía sombras moviéndose alrededor de mí por la pared, como si de alguna forma estuvieran tratando de alcanzarme. Escuchaba susurros que me hablaban en lenguas desconocidas y sentía que una presencia oscura me observaba desde la esquina de la habitación, como si tratara de convencerme para que sucumbiera ante su poder. Cuando desperté, el horror no había terminado del todo. Comencé a experimentar episodios en los que parecía perder el control total de mi cuerpo. Debido a lo fuerte de la situación, decidieron cancelar el retiro y hacer que todo aquel que no fuera indispensable en este asunto se marcharan a sus hogares. Claro, no sin antes pedirles que no dijeran nada al respecto de lo que había sucedido la noche anterior. La idea de estas personas era monitorearme durante un tiempo para asegurarse que esta cosa que nos había poseído hubiera salido totalmente de Verónica y de mí. Se hicieron varias sesiones de rezos religiosos y durante el transcurso en que todos estábamos orando y pidiendo por mi paz y tranquilidad, mi cabeza se llenaba de pensamientos oscuros y posesivos que no podía controlar. Me sentía completamente agotada y agobiada por toda esta situación que se me había puesto encima. Yo solo venía a encontrar paz y parece que obtuve todo lo contrario. Me repetía una y otra vez en mi cabeza, mientras en mi mente se revivían las imágenes de esa aterradora noche. Podía ver las cruces colgadas en las paredes, con Jesucristo crucificado en ellas, y por alguna extraña razón sentí un impulso irrefrenable de arrancarlas y destruirlas, como si de alguna forma su presencia me molestara. Los otros asistentes notaban mi comportamiento errático y confuso, pero atribuían mi actitud a que había quedado severamente afectada por toda la situación que se vivió durante el exorcismo. Sin embargo, con el paso de las horas, la situación se comenzó a volver insostenible. En una de las sesiones de oración, comencé a reír de manera incontrolable. Sentía que yo tenía el control de mi cuerpo en general, pero de repente parecía ser que algo dentro de mí no me dejaba estar en paz del todo. En cierto punto, empecé a reírme de una forma bastante rara, que yo no sabía por qué lo hacía. Era como si mi cuerpo se controlara solo. La risa que salía de mi boca era grave, casi grotesca, y no podía detenerme, como si un ataque de risa me estuviera dando y simplemente no podía pararlo. Los organizadores me llevaron a un lado, pensando que estaba sufriendo una crisis nerviosa por todo lo sucedido, pero al verme a los ojos, pudieron notar algo mucho más siniestro. Dicen que mis ojos estaban inyectados en sangre y mi rostro se había distorsionado en una mueca de odio. Llegaron más sacerdotes al lugar. Parece ser que esta situación ya había escalado bastante, al punto incluso en que lo tomaron como una prioridad, ya que cierto funcionario de alto nivel de la Iglesia Católica se había hecho presente en ese lugar, o eso es lo que me dijeron. Yo, la verdad, no reconocía a nadie, pero el hecho de estar rodeada de tantos sacerdotes en ese lugar simplemente me hacían sentir la gravedad del asunto. Uno de los sacerdotes presentes, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, intentó acercarse a mí para llegar al meollo del asunto, pero tan pronto como se me acercó para platicar conmigo,
Algo dentro de mí hizo que gritara y lo terminé empujando con una fuerza que no era para nada normal en una mujer de mi tamaño. Todos los demás presentes empezaron a murmurar sobre la situación, mientras no paraban de rezar y rociarme con agua bendita por lo grotesco de la situación. Ya muy cansados y desesperados por la situación, decidieron hacer un último intento. Todos los presentes en ese lugar estaban conscientes que al principio este ente que estaba dentro de mí había atacado primero a Verónica, por lo que trataron de indagar un poco más en el asunto para tratar de averiguar cómo es que habían ocurrido estos hechos. Se llevaron a Verónica para poder interrogarla y que les dijera todo lo que supiera sobre el caso. Al principio, ella negaba haber hecho algo en especial o haberse involucrado con esas cosas, pero con el paso de las horas, tras estarla presionando constantemente para que les diera algo de información, por fin soltó la verdad. Confesó entre lágrimas que unos días antes de que se llevara a cabo este retiro espiritual, había decidido experimentar con un tablero Ouija. Ella sabía que eso estaba muy mal, ya que podría tener graves consecuencias, pero una amiga suya de toda la vida la convenció de acompañarla como protección, ya que había perdido a un ser querido recientemente y deseaba contactarlo de alguna forma u otra para hablar con él por última vez. Aunque Verónica se negó fervientemente a todo esto, pues gracias a tantos años de amistad, terminó accediendo. Si bien su sesión espiritista por medio del tablero no había salido para nada mal, parece ser que algo les falló, ya que todo esto estaba ocurriendo. Sabiendo el trasfondo de este asunto, se decidió contactar a la amiga de Verónica para localizar el tablero de la Ouija y poder destruirlo. Tal vez con esto acabarían todos los problemas. Mientras tanto, en mi caso todo se ponía peor. Parece ser que este ente había vuelto con mucha más violencia y agresividad, al punto que también tuvieron que amarrarme al asiento mientras conseguían el tablero de la Ouija para traerlo a este lugar. De mi boca salían palabras en otro idioma. Si bien no tenía ningún control sobre mí cuando ocurrían estos hechos, de igual forma podía escuchar y ver todo lo que estaba pasando de forma consciente. Parecía ser que esta cosa realmente era un demonio de poder, puesto que además de estar insultando y burlándose de los demás, empezó a hacer algo bastante perturbador. Y es que empezó a nombrar a todos los presentes, señalándolos, mientras revelaba oscuros secretos de cada uno: infidelidades, robos, abusos, corrupción, entre otras cosas oscuras de las que casi nadie está exento. Esto empezó a poner nerviosos a todos, puesto que estaba revelando todas las fechorías de los presentes y haciéndoles preguntas incómodas sobre sus vidas personales, como amantes y situaciones de dinero. El sacerdote finalmente llegó y, reconociendo los signos, decidió realizar un exorcismo inmediatamente. Los asistentes fueron evacuados de la sala, mientras que yo era sujetada por algunos hombres presentes. El aire se sentía denso y los rezos comenzaron nuevamente. La entidad dentro de mí parecía burlarse de los rezos, riendo y retorciéndose. De repente, los objetos en la sala comenzaron a moverse por sí mismos. Las velas se apagaban y encendían, las sillas se arrastraban y una fuerte ráfaga de viento se hacía presente azotando todo lo que estuviera a su paso. El exorcismo duró horas. La entidad dentro de mí luchaba ferozmente. Al ver que nada de sus acciones funcionaba, decidieron sacar el arma secreta. Revelaron el tablero Ouija que habían guardado en una bolsa oculta para que este ente no pudiera verlo y tratara de robarlo. En cuanto lo sacaron de un maletín, este ente pareció por primera vez en todo este tiempo estar realmente nervioso, en un intento por hacerlos pensar que eso no funcionaría. Se empezó a burlar de todos diciendo que él era invencible y que no importaba lo que hicieran, igualmente siempre estaría presente de alguna u otra manera. Me levantaron con todo y silla y me llevaron cargando hacia un patio donde habían preparado una enorme fogata.
Por más que el viento soplara, el fuego estaba tan fuerte y abrasador que no lograba apagarse. Me pusieron enfrente y mientras todos estaban haciendo oraciones religiosas, el sacerdote encargado empezó a decir unas frases específicas, diciendo que desterraba a este ente de mi cuerpo en el nombre de Dios. Tras varios minutos, finalmente se aventó el tablero al flameante fuego. Este se empezó a consumir lentamente, mientras el demonio dentro de mí gritaba con todas sus fuerzas. Finalmente, parece ser que todo esto por fin dio resultados, puesto que en ese momento esa cosa que me estaba poseyendo dejó de gritar y por fin pude retomar el control de mi cuerpo. En ese momento me solté a llorar completamente desconsolada. Todos sabían que por fin había terminado todo este tormento. Me desataron de la silla y colapsé en el suelo, completamente agotada y desorientada. Los demás asistieron al sacerdote, que también estaba visiblemente afectado. El lugar, completamente destrozado, estaba impregnado de una sensación de vacío y desesperación. Tras estos hechos, fui llevada inmediatamente a un hospital para poder recuperarme y que me dieran una valoración médica. Claramente no iban a decir lo que había sucedido. No tenía rastros de tener heridas visibles, pero igualmente querían cerciorarse de que no tuviera una costilla rota o algo así, por todo el sobreesfuerzo humano físico que ese ente demoníaco había hecho dentro de mi cuerpo. Afortunadamente, no detectaron ninguna costilla rota ni nada, más allá del severo agotamiento físico y deshidratación, y un tremendo estado de shock. Claramente, los doctores preguntaron las razones de esto, pero no sé qué le habrán dicho los sacerdotes. Igualmente mi tía y los encargados hablaron con mi papá para explicarle la situación. Desconozco qué le habrán dicho como para convencerlo de que no hiciera alboroto y no pusiera el cielo de cabeza. Volví a mi vida cotidiana con dificultades. De alguna forma, este suceso había hecho que todo el asunto de mi madre perdiera un poco de importancia, como si de alguna forma me hubiera servido de lección de que hay cosas más importantes en la vida que estar deprimido por un ser querido que ya no está con nosotros, ya que de un momento a otro podemos perder la vida, así como mi madre. La relación con mi tía quedó totalmente destrozada y yo me alejé lo más que pude de la comunidad religiosa. No quise volver a saber nada más de eso, y si bien me quedaron fuertes secuelas por todo lo sucedido, poco a poco he ido superando esta situación. Sé que jamás volverá a ser la misma, pero lo bueno, dentro de lo malo, es que pude seguir con mi vida y no seguir estancada con la partida de mi madre. Tal vez no fue la mejor manera, pero trato de ver lo positivo al asunto. Un saludo, Foster, a tu equipo y a toda la comunidad de Terror Nocturno. Sé que esta es una historia bastante fuerte y espero que puedas contarla en tu canal. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de Terror Nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra exorcismo para saber que terminaste el video. Si la historia te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.